Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Oh, 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 Armando, ¿qué tal, Armando? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Pues me pasa que esta última noche he dormido fatal, me dolía el estómago, tenía ardor, reflujo, me tomé un Almax, no sirvió de nada. Luego me tomé una pastilla para dormir, conseguí dormir un poquito, quizá 3 o 4 horas, y me he levantado pues como un trapo tirado y nada, me he tomado una pastilla de cafeína para ver si me espabilaba y eso a lo mejor me da un poquito de energía y puedo grabar el programa con cierta solvencia. Bueno, el hecho de que Armando no esté en plenas condiciones, aunque quede mal decirlo, a mí me beneficia porque así consigo que se baje a mi altura, con lo cual, ¿sabes? Si Armando está a medio gas, yo parezco más capaz de lo habitual, por contraste. Que no lo suscribo, pero bueno, no lo suscribo. Que antes de empezar, sí, sea lo que sea que vayamos a hacer, porque como nunca tenemos no lo sabemos. Tema, ni contenido, ni guión, ni nada, que no lo sabemos, antes de empezar, es que quiero, vamos a ver, tenemos una follower llamada Sonia. Vale. ¿Qué ocurre? Que Sonia estuvo buscando, porque le comenté que habíamos grabado un capítulo sobre viajes. Sí. Claro. Y estuvo buscando el capítulo desesperadamente. Todavía no está publicado. Claro, todavía no está publicado. Y entonces yo le dije, ay, perdona, que claro, te dije que habíamos grabado, una cosa es grabar y otra cosa es que esté editado y publicado. No. Aparte que estamos, bueno, Marcos realmente que es el Mick Jagger de Café con Helado. El Mick Jagger. ¿Por qué? ¿Por qué el Mick Jagger en concreto? Pues Mick Jagger porque es el cerebro. Es el cerebro de los Rolling. Yo diría que Armando es el cerebro y yo soy las manos. Aquí Armando es el que piensa y luego yo soy el que maneja los mandos. No lo suscribo y además que tú eres el cerebro porque es que eres la página web y la edición y todo eso es que, vamos, es una labor encomiable y te estaré eternamente agradecido. Bueno, te agradezco yo a ti el comentario. Entonces... Claro, estuvo buscando desesperadamente el capítulo de los viajes. Sí. Y me supo mal porque la pobre venga a buscar porque le interesaba el tema y no, claro, imposible que lo pudiera oír. Ya. La web se está rehaciendo, la estás rehaciendo y en iVoox pues no va a estar porque no está publicado. No. Entonces pues nada que hacer. Todavía no. Nada que hacer. Y como es una follower muy, muy implicada que escucha habitualmente el programa, pues desde aquí quería agradecerle su fidelidad y nada, pues comentar esto, pues no sé, pues por ella, ¿no? Que después del tiempo que dedicó a buscar el capítulo y descubrir que no estaba publicado, pues quería disculparme por no haber sido todo lo claro que tenía que haber sido para que no empezara a buscar en vano. Ya, claro. El capítulo de los viajes. Claro. Que por cierto, de esta forma hacemos spoiler. El siguiente capítulo a publicar va a ir sobre viajes, chicos y chicas. Sí. Sí. Ya no es capítulo sorpresa. Bueno, ya no es capítulo sorpresa. Porque no, claro, todavía no sabéis. Bueno, espérate, porque este que estamos grabando ahora. Sí. O sea, estamos anunciando el próximo capítulo publicado, pero cuando se publique este que estamos grabando ahora, ese capítulo que estamos anunciando ya se habrá publicado. Con lo cual estamos anunciando algo que no necesita anunciación porque. Anuncio, porque ya estará. La anunciación ahí, ya. De la Virgen. Nos estamos metiendo otra vez en un bucle temporal extraño, con anunciaciones de cosas que ya han sucedido. Es verdad. Sí. Es verdad. Pero bueno, mira, te quería decir, igual Dime. Que te dije sobre el chico aquel que decías que vivía en Asturias y que estaba interesado en los asuntos de historia y arqueología y tal. Sí. Si esta chica algún día quiere participar en el programa, por mí no hay ningún inconveniente. Bienvenida sea. Si es alguien que lo sigue y tal, y bueno, por mí genial que podamos tener más colaboradores y participantes. A ver, que tenemos más seguidores
que los honramos a todos ellos y a todas ellas. En este caso, como me presentó esta situación, he querido tener este detalle, Sí, ¿vale? sí. Este reconocimiento, pero que el reconocimiento, nuestro arrodillamiento, en vez del anunciamiento, nuestro arrodillamiento es para todos y todas. No, por supuesto, seguidores y por seguidoras supuesto. del programa, por supuesto. Quien quiera participar en el programa, de la gente que nos escuche, no tiene más que decírnoslo y, vamos, lo organizamos, por supuesto. Sí, Nosotros encantados. los ménages à trois, y además así descansamos un poquito. Claro, sí, sí, sí. A mí el otro día, por ejemplo, bueno, en fin, digo, lo anuncio, en realidad no lo anuncio, sino que hablo de ello porque ya se habrá publicado cuando oigáis esto. En el capítulo anterior, pues estuvimos con Marta y a mí me vino bien. Me vino bien porque así pude descansar un poco y escuchar más de lo habitual. Estuve Sí. escuchando súper atento a lo que nos contaban Marta Sí. y Armando. Mm. He dicho escuchando a lo que nos contaban. Escuchando. Estuve escuchando a lo que nos contaban. Escuchando a eso, a ello. He personificado en la conversación. Escuchando lo que nos contaban. La he personificado. He escuchado a la conversación. Il mensañero è no importante. Eso es muy bien. Eso, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Bueno, no, es una coña porque son importantes, bueno, más importante el mensajero en este caso que el mensaje, y el mensaje es importante en la medida en que es fruto del mensajero. Bueno, vale. Hay quien dice que nosotros no somos más que conductos a través de los cuales se expresan mensajes que ya están ahí flotando en el universo. Sí, la idea de la conciencia cósmica, ¿no? Eso es, nosotros somos canales. Creo, este tema ya lo hemos hablado, es como una especie de tejido, ¿no? Donde está todo lo que llamamos pensamiento o conciencia, sería un tejido, Sí. y nosotros lo que hacemos es sintonizar, ¿no? Sintonizar con ese tejido Sí, y ser meros portavoces de lo que ya está ahí, ¿no? sí, 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 sí. Yo no sé, entonces podemos suponer que los humanos que vivían hace, bueno, o protohumanos o individuos, o protohumanos o individuos del género Homo, para ser más específicos, Sí, pero no Homo sapiens sapiens, a lo mejor, ¿qué pasa? Su cerebro no conseguía sintonizar tan bien como el nuestro, de lo que se infiere que a lo mejor dentro de miles de años otros individuos del género Homo, porque ya no sean sapiens sapiens, sino lo que resulte de la evolución de lo que somos nosotros ahora, puedan quizás sintonizar mejor. ¿Su cerebro será más evolucionado o simplemente su cerebro se adaptará a nuevas circunstancias y quizá tenga otro tipo de comportamientos, habilidades o capacidades? o sea que según esa teoría, la evolución del cerebro podría consistir simplemente en un refinamiento, ¿no? O perfeccionamiento del canal a través del cual se transmite ese conocimiento o ese mensaje cósmico. Ese mensaje cósmico. Es como conectar un cable de mayor fidelidad, ¿no? Que transmite con mayor fidelidad Sí. la señal que pasa a través de él. Es pasar de la parábola, de la parábola, digo. De la parábola. Hoy la pastilla de cafeína es pasar de la parabólica al cable digital. Al cable digital, sí. Sí, ¿cómo se llama este cable por el que pasa luz? Que se me ha olvidado ahora. La fibra óptica. Fibra óptica. Es pasar a la fibra óptica. Sí. Entonces ya la parábola ya no se transmite a través de la parabólica, sino que la parábola se transmite a través de la fibra óptica. Tú y yo de momento somos cables de telégrafo. Quizás seamos cables de telégrafo en comparación con lo que llegará. Con nuestros descendientes, que tendrán cerebros, como tú muy bien dices, más refinados. Incluso en comparación con la mayoría de nuestros contemporáneos. Nosotros somos cables telegráficos cuando ya hay por ahí en el mundo cables de fibra óptica funcionando. Para conectar mejor con la conciencia cósmica. De todas maneras, ¿tú crees, sí, Marcos, que una persona, lo que llamamos comúnmente en nuestra ecúmene cultural, un santo, sí, o algo parecido, sí, ¿tú crees que hay personas que a través del estudio y la meditación, claro, si se supone que es una cuestión evolutiva, pero que a través del trabajo, una mente, y a través de la meditación podría, suponiendo, vamos a jugar un juego, sí, suponemos que esa conciencia cósmica existe, sí, que todo lo que existió, existe y existirá ya viene dado en ese tejido,
y lo que hacemos es conectar con él, de alguna forma. Sí. Personas que a lo mejor a través del estudio y la meditación han podido sintonizar mejor que otras, ¿no? Con esa conciencia cósmica, de manera que lo que han dicho tenía más potencia que lo que otros han dicho porque su conexión era menor o apenas inexistente, o eran menos voceros de lo que otros habían dicho, pero que realmente no habían conectado. Sí. No todo el mundo conecta. El que conecta, digamos, que lanza un mensaje al mundo, un mensaje con potencia. Ya. Y los otros no es que conecten, es que repiten y transmiten culturalmente lo que los que han dicho algo que era interesante porque han conectado con aquello, dijeron en un momento determinado. Sí, sí. Sí, se me ha entendido. Retransmiten lo que han recibido de esas parabólicas más potentes, ¿no? Claro, y eso nos llevaría a la duda acerca... Claro, a ver, esto es un juego. Sí, tiene que ser un juego, porque si no a mí me costaría aceptar esa posibilidad. Aceptar esto. Pero no te creas tú que no hay gente de ciencia que no descarta esa posibilidad. Descarta esa posibilidad. Bueno, de ciencia no lo han demostrado porque, por ahora, si existiera, supongamos que existe. Supongámoslo. Ahora mismo no pueden demostrarlo. Claro. No pueden demostrarlo. Quizá pueden presentar pruebas, no sé, cosas que a lo mejor parecieran apuntar en esa dirección, ¿vale? Pero una demostración, es decir, un paper, un artículo propiamente dicho, elaborado que demuestre la existencia de la conciencia cósmica de la cual emana todo el conocimiento, que es, digamos, asimilado o recibido por algunas personas elegidas porque han podido conectar mejor con aquello y no sé, sería ya no en clave cosmológica, sino en clave teológica, los que han conectado con Dios. Y a lo mejor dice, pues este es mi profeta porque es el que ha conectado mejor. Pues no, este es el verdadero profeta porque es el que ha conectado mejor que los otros. Y otros que dicen, no, este es el profeta porque no es que conectara con Dios, sino que era Dios mismo que bajó y dijo. Ya, bueno. Entonces, claro. Lo que dice él va a misa. Sí, porque, exacto. Literalmente, ahí no es tu tía. Porque no es que conectara mejor o peor, no, que es que era él mismo. Digo, pero si era él mismo. Bueno, pues sí, era el mismo. Vale. Bueno, Vale. Bueno. Hay muchas cosas aquí que hay que suponer, ¿no? Para estar dispuestos a jugar a este juego. Sí, demasiadas, diría yo. Primero, imagínate sí. que se demostrase que efectivamente existe esa conciencia cósmica y que nosotros somos meros receptores y transmisores de esa conciencia cósmica. Sí. Todavía quedaría por demostrar que las personas con mayor aptitud para transmitir ese conocimiento cósmico tienen con la divinidad, digámoslo, entre comillas, ¿no? Con la divinidad generadora de ese conocimiento cósmico, una relación que vaya más allá de la mera facilidad para la transmisión. Sí. Es decir, una cosa es que tú, suponiendo que se demuestre que existe esa conciencia cósmica, reconozcas que hay personas con mayor facilidad para transmitirla, y otra cosa es dar el salto a suponer que el motivo por el que tienen esa facilidad es que, digamos que forman parte de la estirpe de esa conciencia cósmica, ¿no? Ya. O sea, que no son meros transmisores, sino que forman parte del emisor de la información. Sí, o sea, que no son mero canal, sino que son emisor en sí. No son simplemente otros humanos más capacitados, claro, sino que seguirían una especie de casta especial de humanos. Sí, o una manifestación de la divinidad. Como unos elegidos, ya no solo unos elegidos, sino como, a ver, lo voy a decir bien, no son meros elegidos por la divinidad, meros elegidos, humanos corrientes, pero que son elegidos, porque apuntan maneras, porque o simplemente pues te señalo con el dedo, te apunto, pum, te lanzo el rayo y ahí lo tienes, sino que han sido creados de alguna forma. O sea, han sido creados a propósito desde el inicio, creados a propósito para que sean de una naturaleza distinta, que esa naturaleza es la que permite conectar con ese campo de conocimiento cósmico. O simplemente que son una de las posibles manifestaciones de ese conocimiento cósmico. Sí. Una manifestación en forma humana, con capacidad de expresión y capacidad de comunicación, ¿no?
que utiliza esa conciencia cósmica pues precisamente para comunicarse con determinados seres, en este caso los humanos. Vamos a liar el rizo. Vamos a rizar espera, el rizo. Antes de que... Sí. No olvides lo que vas a decir, ¿vale? Tenía que estar apuntando porque ya tengo 3 o 4 cosas y alguna se me va a ir, porque esto todo, pero bueno, dime. Vale, es que creo que ya hemos rizado el rizo un poquillo, sí, suponiendo la posibilidad de que, aunque esos transmisores del conocimiento cósmico no formen parte de la divinidad, sí hayan sido elegidos. O sea, el hecho de considerar que han sido elegidos me parece que ya es dar un salto. Es decir, ¿cómo pasamos de la idea de que esas personas han evolucionado de forma, distinta a los demás y que esa evolución les permite ser más aptos para la transmisión del conocimiento cósmico, ¿no? ¿Cómo pasamos de eso a considerar que esa evolución es consecuencia de la voluntad de la divinidad? Claro. O sea, de una selección por parte de la divinidad de esas personas para que sean transmisoras del mensaje. Vale. Eso ya me parece un salto. Es un salto. Pero estamos suponiendo que la divinidad elige, porque estamos suponiendo que el tejido cósmico, el conocimiento cósmico, ese que flota por ahí, que flota o que es el todo, que está ahí porque es la pura... Claro, eso nos lleva a otra reflexión. Si es un campo de energía por ahí o es todo lo existente, todo lo real, claro, al final conforma ese campo porque es la propia realidad y nosotros somos parte de esa realidad completa. Ya. Y la siguiente pregunta, suponemos que hay una conciencia que elige, pero es que a lo mejor el campo ese de conocimiento cósmico no es conciencia o no tiene conciencia de sí mismo, no es conciencia. También puede ser. Sino que simplemente está ahí. Y igual que se dan relaciones en la naturaleza, se dan situaciones determinadas, ese campo actúa de forma... Vamos a ver, un electrón no necesita tener conciencia para orbitar el núcleo de un átomo. Entonces, a lo mejor, si hay un campo de conciencia cósmico, a lo mejor no necesita... Claro, campo de conciencia, si tiene es conciencia. Si existe un campo de conocimiento cósmico... De conocimiento, sí. Si existe un campo de conocimiento cósmico, puede ser simplemente un almacén de información, pero no tener conciencia de sí mismo y por lo tanto no elegir a nadie. Exacto. Claro. Exacto. Precisamente por esa posibilidad de que ese campo de conocimiento cósmico no sea consciente de sí mismo y que solo pueda hacerse consciente a través de la existencia de ciertos seres que son capaces de captar y transmitir el contenido de ese campo, me parece que no se puede dar por hecho que la existencia de unos seres especialmente aptos para esa transmisión tenga que ser fruto de la selección por parte de ese campo de conciencia cósmico, de esas personas o de esos seres. No. Puede ser mero fruto de la evolución cerebral. Puede ser fruto de la evolución cerebral. Sí. O fruto del trabajo. ¿En qué sentido? Del estudio. Ajá. Puede ser fruto del trabajo, del estudio. Quizá... Pero ¿de qué manera puede influir el estudio en la mejora de la capacidad para captar esos mensajes? Pues porque a lo mejor la máquina es la misma, supongamos que no hay personas con un cerebro más evolucionado, sí, sino que la máquina es la misma en todos los casos, todos como miembros de una misma especie, pero claro, tú esa máquina la puedes engrasar, puedes mantenerla limpita, puedes no forzarla, pero hacerla trabajar sin llegar a perjudicarla, no sé, puedes preocuparte de tener unas tuercas apretaditas, otras más sueltas para que no se atore el engranaje, que vaya bien, pero que a la vez se mantenga o sea, un trabajo, en definitiva. Ya. Y que a lo mejor a través de ese trabajo unos consiguen esa conexión. Ya. O sea, quizá algunos a través del estudio, quizá unos a través del pensamiento y otros a través del no pensamiento, que sería la meditación. Ya. Ya. O sea que el estudio y la meditación serían dos formas de mantener, de engrasar el mecanismo que permite la recepción de ese mensaje cósmico, ¿no? El estudio y la meditación, alguna forma de oración, porque la meditación sería no pensar, vaciar, No necesariamente, hay distintos tipos de meditación. Sí. No todas tienen como objetivo el no pensar absoluto, o sea, el vaciado del pensamiento. Es cierto. Pero bueno. Estoy pensando en la oración, sí, donde se suelta una retahíla, se suelta, pues incluso, no sé, pues rezar el rosario o el om, es decir, formas que a lo mejor no es silencio absoluto,
y ausencia de, no sé, de toda forma sí. de... Es como una forma de desconectar haciendo algo, o sea, haces trabajar al cerebro, pero a la vez consigues desconectar algunas funciones para que otras se activen y funcionen mejor. Sí. A través de un proceso reiterativo, repetitivo. Se podría decir que es como limpiar el camino. Sí, desbrozar, sí. Para que lo que pase por ahí pues circule más fluidamente Sí. y con menos complicación, con menos conflicto, con menos fricción. Sí. Justo. Otra pregunta, Marcos, otra cuestión, ya que nos hemos metido en este berenjenal. Bueno, ya que estamos, venga. Ya que estamos, venga. De perdidos al río. Sí. Claro, si una persona fallece, si una persona ha sido depositario de ese conocimiento cósmico, lo que él haya hecho durante su vida, si muere, se uniría, se fundiría de nuevo con ese pensamiento cósmico, y la pregunta, ¿cómo ha vivido cosas, enriquecería ese tejido cósmico o simplemente ha sido un vaso que se ha llenado de un poquito de agua de ese conocimiento cósmico y cuando muere, ese agua vuelve al tejido cósmico? Sí. O sea, que ya viene dado, pero que no puede ser enriquecido, Ya. que es eterno e inmutable. Ya. Es una fuente eterna e inmutable de todo lo que existe, existió, existe y existirá, y nosotros participamos un poquito y se acabó. Pero que la vida de una persona, una vez concluida, no aporta nada porque todo lo que esa persona ha tenido en su cabeza ha venido de aquello. Y cuando muere, pues, la pregunta es, ¿cuando muere se pierde la conexión y San Serenín? Sí. ¿O cuando muere una parte de él, que llamaríamos un alma, no lo sé, una parte de ese conocimiento, si lo ha enriquecido, vuelve a ese tejido cósmico? Bueno, a ver, considerando todo lo que ya hemos dado por hecho o lo que hemos supuesto que, bueno, en este juego es posible, sí. Yo creo que es más verosímil que se pierda la conexión, que la máquina sea una mera máquina transmisora. Ajá. Y que con la muerte esa máquina deje de funcionar. Claro. Claro, que no sea una depositaria eterna de ese mensaje, sino que simplemente es un conducto por el que se transmite. Claro. Y cuando la máquina, la maquinaria, el mecanismo que permite esa transmisión se deteriora irreversiblemente, puede ser con la muerte, puede ser con la demencia, ¿no? O con Netflix. Con Netflix, con Internet en general, con Telecinco. Pero sobre todo, cuando deja de funcionar porque la persona fallece, lo lógico es pensar que se interrumpe la transmisión definitivamente. Se corta y punto, San Serenín. Se corta y punto, sí. Luego ya habría que imaginarse si ese mensaje cósmico, como decías tú, es eterno e inmutable o si experimenta algún cambio por la intervención de esa transmisión. Es decir, si el hecho de que esa información pase a través de un transmisor afecta a la propia información. Claro, que si ese tejido cósmico se retroalimenta de la relación que los receptores tienen con la realidad, pero si la realidad es el mismo tejido... Claro, habría que ver si la realidad absoluta, o sea, si el todo y ese conocimiento cósmico son la misma cosa. Claro. Podemos imaginar que lo son o que no. O que no lo son. Que son conceptos separables. Claro. Puede ser que exista una realidad que lo abarque todo, de la cual ese conocimiento cósmico sea solo una parte. Puede ser. La parte intelectiva, por decirlo así, o intelectual, más que intelectiva, ¿no? Porque para que haya una parte intelectiva tiene que haber un ser con cerebro que pueda ser consciente de sus pensamientos. Sí. Otra cuestión, los animales. Sí. Si nosotros somos los elegidos porque tenemos lenguaje y podemos manifestar a través del lenguaje o de la cultura cierta información que recogemos de ese tejido cósmico, ¿por qué los animales que también tienen cerebro no podrían también conectar de alguna forma con ese tejido cósmico, aunque de otra manera? Sí, es que yo no creo que el lenguaje sea la única forma de conectar con el conocimiento cósmico. Si suponemos que ese conocimiento existe, si jugamos ese juego, no podemos ignorar que algunos animales también puedan participar. Vamos, yo creo que es evidente. Claro, si jugamos ese juego,
Por deducción, sí, claro. Es evidente que los animales desarrollan conocimiento. No es conocimiento, bueno, incluso conocimiento lingüístico. Lo que pasa es que algunos animales tienen sistemas de comunicación que no coinciden con el sistema de comunicación humano. Claro. Pero los animales tienen lenguaje también. Bueno, los animales tienen comunicación. Tienen comunicación, sí. Lenguaje articulado. Claro, depende de cómo definas lenguaje, claro, sí. Claro, Sí. A ver, lenguaje articulado, hasta donde sé, parecía que no, pero como algunas especies de primates. ¿Y los pájaros, Armando? A día de hoy, algunas especies de primates, cuando se comunican por lenguaje de signos, ordenan, o sea, digamos, colocan en el orden adecuado los signos que emplean para comunicarse con el humano, suponemos que entienden el concepto de articulación del lenguaje, ¿no? O sea, hay un signo que dice comida, miedo, tal. No sé si, claro, son capaces de hacer varios gestos para articular un mensaje más complejo que simplemente baño, comer, miedo, agua o ese tipo de cosas. Ya. O feliz, por ejemplo, o cosas así. Sí. Si pudieran hacerlo, no tienen idioma, pero su cerebro, el de estos, digamos, los chimpancés o los gorilas, lo que sea, o algunas especies de primates, sí pueden articular, porque pueden ordenar los signos para crear un mensaje complejo. No sé hasta qué punto, eso se está estudiando, porque se están viendo en los primates, en algunos primates, cosas que parecían, no sé, meros juegos, los juegos pues para la jerarquización, para el aprendizaje social, para la caza, para la cohesión social, que hay elementos que algunos científicos apuntan a que son, joder, ¿cuál sería la palabra? Protoculturales. Ya. Lo cual no sería extraño, porque a menos que pensemos que bajó un señor y nos dio un poder divino, porque habrá gente que lo crea, y estamos además jugando con esa idea más o menos, aunque de otra manera, suponemos que si hay especies de primates que tienen determinados comportamientos que podrían ser protoculturales, no es de extrañar que nosotros, que a lo mejor no venimos exactamente, bueno, sí, la evolución es muy compleja, muchas ramificaciones del género Homo, se está estudiando, que podamos ser una consecuencia más evolucionada o más desarrollada de aspectos que podemos observar en monitos, por decirlo así, de un modo vulgar y rápido, ¿no? Ya. Bueno, desarrollada, evolucionada en ese sentido, en el sentido lingüístico, porque en otros sentidos, vamos, los primates nos dan 100 vueltas. En agilidad y en fuerza, por ejemplo, algunos. Bueno, eso es adaptación al entorno. Claro, exactamente lo mismo que el lenguaje. Sí, pero vamos a ver, también hay personas. Es cierto que pueden tener determinadas habilidades porque su cuerpo está especialmente adaptado para, pues no sé, trepar por los árboles o hacer tal o cual cosa. Sí. Pero piensa también que tú ves las Olimpiadas y es un caso excepcional. Y ves personas que son capaces de habilidades extraordinarias. Ya no me refiero únicamente en el deporte. Sí. Por lo que uno tiene que ser consciente de que el ser humano no es tan... A ver, es limitado porque no tiene esos colmillos, claro, no tiene las garras que tiene el león, no tiene otra cosa, pero... Tú pon a cualquier ser humano, por muy bestia que sea, a pelearse con un gorila. El gorila lo tritura. El gorila lo tritura. Lo tritura. En ese sentido... Pero bueno, pero un oso blanco lo mismo. Claro, efectivamente. Por eso y un león lo mismo. Claro. Por eso digo que la evolución... Es decir, no creo que se pueda decir que el ser humano es el ser más evolucionado. Hombre... Porque es evidente que cualquier otro animal es más evolucionado que el ser humano en aspectos concretos. ¿Pero por qué? Pero vamos a ver, Marcos. Sí, es cierto. Claro, o sea, combate claro que sí. cuerpo a cuerpo. Combate cuerpo a cuerpo. El león, tracatrá. La evolución es relativa. Combate cuerpo a cuerpo. El oso, tracatrá. El gorila, tracatrá. Pero es que el gorila no puede construir una lanza. No. El gorila no puede construir una cuerda para trepar a un árbol. No. O el león no puede arar la tierra. O no puede levantar una trinchera. O no puede hacer tal o cual cosa. No. Hay cosas que no, hay muchas cosas que no puede hacer y otras que sí, y que el ser humano, por mucho que quiera, tampoco puede. Bueno, pues no. Por ejemplo. Vale, el oso blanco, o sea, un humano en pelotas no puede sobrevivir en el entorno en el que vive el oso blanco. ¿De acuerdo? Sí. Pero el humano puede adaptarse a diferentes entornos y el oso blanco, si sale de su entorno, San Serenín. El ser humano en sociedad es insuperable, desde luego. Es invencible.
Pero él solo no vale para nada. Pero individualmente es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Hombre, los animales viven también en grupos. Sí, algunos sí, otros no. Sí. Por eso digo que la evolución es relativa. La evolución es relativa. Cada especie está evolucionada a su manera y en consonancia con los condicionantes del ambiente en el que ha evolucionado. Ya, pero ¿qué entendemos exactamente? Claro, es que la pregunta es muy potente, Marcos. La verdad que me está haciendo comerme mucho el tarro. Pero piensa, por ejemplo, Sí. o sea, un humano no puede nada más que soñar con lo que pueden hacer las ballenas o determinados cetáceos comunicándose por ultrasonidos Sí, a determinada distancia por el océano. Eso es una maravilla de la evolución. sí, Y nosotros no tenemos eso. sí. Pero hemos creado el WhatsApp. Sí, hemos Vale, creado sí, algo. es decir, claro. Sí, es sí. decir, claro, tú ves aspectos de la evolución, de la fisiología, de la fisionomía, no podemos, no tenemos ultrasonidos, no podemos ver en la oscuridad, no podemos, no sé, saltar de un árbol a otro árbol que está a 20 metros, Sí. no podemos hacerlo, Sí. pero tenemos aviones, tenemos coches, es decir, ¿qué criterio? Sí, eso es lo que se conoce como fenotipo extendido. Ay, la Virgen, explícame eso, por favor. Es decir, las partes o efectos de la evolución de, Sí. de una especie, de una especie que no forman parte de su fisonomía. Por ejemplo, en el ser humano, WhatsApp, automóviles, esas cosas que has nombrado, ¿no? Hay otras especies que también tienen eso. Por ejemplo, los nidos de los pájaros. Claro. Los nidos de los pájaros forman parte de su fenotipo extendido porque forman parte de su evolución, pero no están dentro de su cuerpo. Claro, y podríamos identificarlo, el fenotipo extendido es una forma de referirse a tecnología animal. Sí, por ejemplo, sí. Las construcciones que hacen los castores, Eh. las construcciones de las abejas, no ese tipo de que no es el animal solo en el mundo con lo que tiene, su aguijón o sus alas o lo que sea, sino que hay una extensión tecnológica de sí mismo, de cosas que no forman parte de su propio cuerpo, pero en las que interviene creando algo que antes no existía, a través de un proceso. Sí, hay un caso súper curioso de fenotipo extendido. Sí. Que, a ver si me acuerdo, lo leí hace tiempo. No sé si es un gusano o algún tipo de bicho pequeñito. Es un parásito en cualquier caso, ¿vale? Un parásito que necesita, a ver si me acuerdo, creo que para desarrollarse plenamente, ¿no? O para poder reproducirse, creo que solo puede reproducirse en el intestino del gato o algo así, ¿vale? No sé si es el gato u otro animal cazador, ¿vale? Ajá. Creo que solo se puede reproducir si se introduce en el intestino del gato o si está en las heces del gato o algo así, ¿vale? Ajá. Sí. Entonces, para conseguir llegar a las heces del gato, este parásito lo que hace es introducirse en un ratón, o sea, en una presa típica, ¿no? de un gato. ¿De un gato? Sí, se introduce en el cerebro del ratón, ¿vale? Hostia. Y le cambia el comportamiento. Para que se deje cazar. Hace que el ratón pierda el miedo al gato. Con lo cual, los ratones... Los ratones que están infectados por este parásito le pierden el miedo al gato y se acercan a él como si fuese un amigo de toda la vida. Entonces el gato no tiene ninguna dificultad en zamparse al ratón. Claro, el ratón lleva dentro ese parásito pasa al sistema digestivo del gato, se mezcla con sus heces y puede reproducirse. Dios mío. Ese comportamiento del ratón, que lo hace especialmente vulnerable al gato, puede considerarse parte del fenotipo extendido de ese parásito. Sí. O sea, su tecnología es condicionar a otro ser vivo su comportamiento. O sea, en vez de manejar materia inerte, o sea, el castor, la madera, la hormiga, la tierra, ¿no? Sí. Dentro de la cual fabrica unos canales, unos túneles, no. En este caso, ha domesticado al ratón. Algo así, sí. O sea, el parásito ya no ha transformado materia inerte, sino que ha condicionado el comportamiento de un ser vivo para que sirva un propósito suyo. Sí, claro. Sirva un propósito suyo. Entonces, fíjate, ha condicionado, es como si hubiera domesticar al ratón para dejarse, igual que uno puede domesticar a un animal salvaje, para que le sirva, no sé, para la agricultura o para otro uso. Sí. O para la caza, por ejemplo. No domesticar al perro, al lobo hasta convertirlo en un perro que es un aliado. En este caso, el parásito modifica el comportamiento del ratón, lo domestica
para que no huya del gato, sino que se acerque al gato se lo pueda comer y pueda completar su ciclo vital. Eso es. La Virgen Santa, de lo que se entera uno. Bueno, esta noche no duermo. Pero otra bueno. vez. Vas a no dormir otra vez. Mañana necesitarás 2 pastillas de cafeína. 2 pastillas de cafeína para ir al curro. Pero es que suena tan... Joder, esto mola, ¿eh? Es alucinante. O sea, las cosas que hay en la naturaleza son alucinantes. ¡Buah, chaval! ¡Cómo mola! Es increíble. Pues mira, esto Wow. lo leí... Bueno, lo he leído en más de un sitio, pero la primera vez que lo leí fue en un libro que se titula precisamente El fenotipo extendido, que es de Richard Dawkins, del que hemos hablado ya alguna vez en el episodio. Sí. Claro, Richard Sí. Dawkins te caerá mejor o peor, pero de evolución sabe un huevo. Bueno, eso sí. Vale, es su Eso sí. especialidad, ¿vale? Sí. Es biólogo evolucionista y de Sí, eso sabe eso mucho sí. y ha escrito unos cuantos libros muy buenos sobre el asunto. Sí, es verdad, es verdad. Lo cortés no quita los canales. No, que va. No. Y es un hombre muy inteligente que escribe muy bien. Y la verdad es que es un gusto leer sus libros, porque aunque son temas complicados, densos y... Te enteras muy bien porque lo explica muy bien. Así que, por mi parte, totalmente recomendable ese libro suyo, igual que el más famoso de él, que es El gen egoísta, que fue, si no estoy equivocado, el primero que escribió hace varias décadas ya. Y nada más. No sé de qué estábamos hablando. Del Pues conocimiento cósmico. Es que sí, te quería preguntar, ¿no considerarías el canto de algunos pájaros un lenguaje articulado, un tipo de lenguaje articulado? Nosotros no tenemos ni idea de lo que quieren decir. yo no tengo conocimiento suficiente de ornitología para saber si los cantos, claro, sí, los zoólogos identifican que a lo mejor los cantos se producen con cierta regularidad, a determinado intervalo, etcétera, etcétera, que puede seguir algún tipo de pauta de ritmo, pero que sea un conjunto de notas perfectamente articuladas que quieren decir algo distinto a otro conjunto de notas perfectamente articuladas que tienen el propósito de decir otra cosa distinta al que tiene enfrente. Claro, esa es la cuestión. No lo porque sabemos. Tú puedes, la verdad es que no se sabe. Claro, no lo sabemos. Claro. Tú puedes emitir el canto y ese canto es el del apareamiento. Tú puedes emitir el canto y ese canto es el de peligro, que viene un depredador. Eso ya es una forma de lenguaje. O sea, si cada canto tiene su significado particular, es una forma de lenguaje, ¿no? Ya, pero vamos a ver. Y hay pájaros con cantos muy complejos. Sí, cierto. Pero, por ejemplo, supongamos que yo voy a pasar una tía y hago... ¿Eso es lenguaje? Sí, es un signo. Es un signo con un significado. ¿Eso es lenguaje articulado? Es lenguaje codificado. Eso que haces, ese sonido que haces, representa un significado. Eso es lenguaje. Representar un significado con un significante, ¿sí o no? Pero vamos a ver. Claro, esa es la cuestión. ¿Eso se usaba con anterioridad al desarrollo del lenguaje articulado o es una forma condensada de decir una cosa a través de un sonido? O sea, Hombre, es un sonido que simplifica algo que quieres comunicar, que es lenguaje, o ese sonido existía con anterioridad y es anterior al surgimiento del lenguaje, solo que se sigue usando porque es un recurso básico, útil y práctico. Hombre, yo seguro no lo sé. Y que en nuestro día pues puede devenir en una señora bofetada. Dime. Yo apostaría, claro, a que eso es anterior al lenguaje verbal, que es a lo que te estás refiriendo tú como lenguaje articulado. Pero el hecho de que el canto de los pájaros sea tan diferente del lenguaje verbal humano, ¿crees que justifica que lo descartemos tajantemente como una forma de lenguaje verbal? Es que no lo sé. Ya. Claro, es que no lo sé. No lo sé. Claro, que pueda ser un lenguaje articulado, pues puede que sea un lenguaje articulado. Si es un orden concreto determinado de notas que dura un determinado periodo de tiempo y que sirve para decir una cosa concreta, podemos suponer que es lenguaje articulado. Solo que nosotros decimos peligro, es una palabra. Claro. Pero que el que sabe español, o sea, peligro, pues claro. ¿Qué pasa? ¿No? A lo mejor ellos lo hacen de otra manera. O sea, que tú a lo mejor... Claro. O sea, podemos suponer que una persona que sí que te hace ¡ay! ¿No? ¿No? Porque y la gente dice ¿qué pasa? Pero también puede decir peligro, ¿no? Entonces, no sabemos si el pájaro, su ¡ay! es
pi, 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 y ya está, es un pi, 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 que a lo mejor si lo hace, porque yo puedo decir, ay, tú de eso no infieres que hay un peligro. Yo puedo decir, ay, pero puedo decir, ay, no. La gente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, no? A lo mejor el pájaro hace pi, 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 y es como, hola, y hace pi, 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 y es como, ay, cuidado que pasa algo, claro. pero es pi, 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 pi todo el rato. Entonces, igual que nosotros, el ay o el ay, 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 podemos decir peligro, ¿no? Y si dices peligro, sabes que no es algo cómodo, sabes que algo está pasando, porque la palabra tal, podemos suponer que hay un pi, 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 que dice, hola, ¿cómo estás? Claro. Y hay otro pi, 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 que sin ser a lo mejor gritado, más intenso tal, está diciendo, oye, cuidado que viene un depredador. Es que... Y es el pi, 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 y es ese pi, 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 y no otro. Es que no es descabellado en absoluto pensar eso. En absoluto. Pero piensa en que los pájaros viven dentro de una comunidad. Sí. Nosotros vivimos ahora en una aldea global, como la llaman así, que bueno, sí. Hemos aprendido un lenguaje, un idioma dentro de una comunidad a través de un proceso de socialización, dentro de un estado, bla, 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 bla. Vale, bien. El pájaro, claro, eso lleva una pregunta que se las trae, porque ese pájaro no está en contacto con el resto de los pájaros del mundo. No. Ese pájaro está en contacto con su grupo de pájaros de referencia, donde nació, donde se ha desarrollado, quizá uno que sea más grande, quizá una pequeña familia de pajaritos que vive en un árbol. Esa familia desarrolla su propio idioma o 2 o 3 sonidos básicos para transmitir 2 o 3 cosas, estaría creando un lenguaje específico. Hay algo en su cerebro que le permite ya tener una serie de capacidades para desarrollar una forma de comunicación basada en los sonidos que es capaz de emitir por la fisiología de su pico, su garganta. Ya. Claro. Se comunica con otros pajaritos y se entienden entre ellos, que son a lo mejor que no se ven hasta ese momento. Ya. Si hablan otro idioma, hostia. Claro, una pregunta ¿es verosímil, es descabellado pensar que sea posible que un idioma desarrollado pueda ser innato? Es decir, que se pueda tener un idioma completamente desarrollado, supongamos que el canto de los pájaros lo es, ¿no? Es verosímil pensar que puede haber un idioma desarrollado que no sea necesario aprender, o sea, que uno nazca ya con él. Eso se intentó. Lo intentó, creo que fue un francés, me parece que fue un francés hace mucho tiempo, que hizo el experimento. Dijo, van a nacer unos niños y yo quiero que esos niños... Que salgan hablando ya. No. Quiero que sean, hombre, cuidados, o sea, sean atendidos y cuidados, pero que no se les diga una sola palabra. Que estén metidos en una especie de habitación, en un entorno donde no haya ningún ruido y nadie pronuncie una sola palabra. Que sean atendidos, pues alimentados, amamantados, se les cambia el pañal, todo eso, pero que no se les diga absolutamente nada. Porque tenía la esperanza de que quizá, bueno, esto claro, tenía que ser los ilustrados, los racionalistas. Con la esperanza... Espera, eso es una generalización injusta, Armando. Los ilustrados, los racionalistas. No, es un tío francés que hizo ese experimento. No puedes generalizar y meter en el saco de las burradas que se hayan hecho en el nombre del racionalismo o en el nombre de la... No puedes meter en el saco de las burradas que se hayan hecho en el nombre de la razón a todo aquel que defienda la razón. De la diosa. Eso es muy injusto. Lo has hecho alguna vez en episodios anteriores y es muy injusto. Muy injusto. Sí. Este señor estaba convencido de que había algo innato en... O sea, como yo creo, y es mi opinión, que lo que este señor fue secularizar el concepto de la gracia divina y convertirlo a través de la diosa razón en una especie de mente ya, el propio cerebro ya es capaz de hacer según qué cosas y están ahí de forma innata, que es una secularización de la gracia o del Espíritu Santo o del alma, estaba convencido, quería corroborar si bajo esas condiciones de repente los niños empezaban a hablar algún tipo de idioma. Vale. Por supuesto lo que sucedió es que los niños salieron... No, y por supuesto que los niños salieron mal. Ya, claro. O sea, luego tuvieron problemas de desarrollo cognitivo, problemas incluso afectivo-cognitivos, porque las palabras de cariño de la madre, del aliento y demás, no solo es un inicio en el aprendizaje de un lenguaje, aunque sea sino ay, bebé, mi niño, pero el niño no entiende qué es niño, pero escucha a la madre
Luego tuvieron una serie de problemas. Por supuesto que no desarrollaron un lenguaje de forma natural y espontánea. Faltaría más. Sí, no, está claro. Pero el experimento se intentó Bueno. y viene a colación de lo que tú estás diciendo. Sí. A ver, hoy en día a todos nos parece evidente que es imprescindible la socialización para el desarrollo del lenguaje verbal humano. Es evidente. Mi pregunta ¿es descabellado pensar que en alguna especie es posible el lenguaje desarrollado innato? A lo mejor es descabellado pensarlo. Quiero decir, creo que esa posibilidad existe. Creo que existe la posibilidad de pensar que es imposible un lenguaje desarrollado sin aprendizaje. Claro. Pero tampoco puedo afirmarlo con total seguridad porque no tengo ni idea de que sea tajantemente imposible. No lo sé. Ya, si según la especie, es decir, es que claro, es que como partimos de la premisa de que es muy difícil que determinadas especies evolucionadas pudieran quizá llegar a sobrevivir si no han crecido dentro de una determinada comunidad de congéneres de su misma especie que le han enseñado una serie de cosas que son necesarias para que sobrevivan, pues con ellas va el lenguaje. Es decir, es como si vamos a ver si cogemos un cetáceo, una vez nacido lo aislamos de su grupo y lo metemos en un acuario él solo a ver si es capaz de tener un sonar o es capaz de emitir instintivamente determinados cantos que sus congéneres emiten. Y aunque esté aislado, los va a aprender a emitir. O sea, que a lo mejor está aislado, pero en el momento que le acerques una hembra, si por ejemplo fuera un macho, va a saber exactamente qué tipo de canto tiene que emitir para llamar su atención, por poner un ejemplo. No van por ahí los tiros. Sí. Si seguimos centrados en el tema de los pájaros, por ejemplo, podemos preguntar dos cosas. Una, ¿el pájaro aprende los cantos que utiliza o son innatos? Esa podría ser una pregunta, es decir, nace ya con el conocimiento de los cantos que luego va a utilizar durante su vida. Esa es una pregunta, ¿no? Si nace con ese conocimiento o si lo aprende de los demás pájaros que tiene alrededor. Y la otra pregunta podría ser si hay distinción de matices de significado asociadas a formas concretas de canto, o de notas, o de ordenamiento de las notas, ¿no? Sí. De esos cantos. Sí. Claro, es que todo esto, ¿sabes lo que sucede? A ver, ni tú ni yo somos creyentes. Entonces, partimos de una premisa. Como no hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos ha dado el lenguaje, sabemos que esto es un producto de la evolución. Sí. Entonces, la evolución tiene elementos que son puramente fisiológicos y elementos que podemos llamar culturales o de socialización o de evolución cultural o de producción y transmisión de conocimiento. Sobre todo, por lo menos aparentemente, en el ser humano. Y eso abre un melón muy gordo, claro. El elemento cultural parece hiperdesarrollado en el ser humano y menos desarrollado en los demás animales, ¿no? Pareciera de menor intensidad o de menor contenido. Sí. Pareciera que no tuviera contenido y que fuera solo fisiología, capacidad pues emitir un sonido, o que fuera de un contenido menor, es decir, a lo mejor 3 o 4 referencias sonoras para expresar 3 o 4 cositas y ya está. Pero mira, por ejemplo, la danza de las abejas. Ya. Que es una forma de comunicación y es articulada. Joder. Y creo que está demostrado que los animales también se enseñan cosas unos a otros, ¿no? Claro. Los elefantes, por ejemplo. Las orcas a sus crías. Supongo que cualquier animal, pues eso, con un cerebro desarrollado que viva en sociedad, tiene esa capacidad de enseñar y de aprender. Bueno, los depredadores aprenden a cazar de sus padres, ¿no? Sí, eso es. Es una transmisión de cultura, no lo sé, de conocimiento, es una transmisión de instinto. Porque si fuera instinto... Si fuera instinto no necesitarían aprenderlo. No sería necesario. Es una especie de transmisión cultural. Claro, es una especie de transmisión. Joder, es que claro, el tema es que como no... Claro, aquí se abre el melón más grande de todos los melones, que es, como no creemos en esa predestinación o esa gracia o lo que sea, el Espíritu Santo, somos la especie elegida, somos la especie... Somos la especie entregada a la naturaleza, pero no somos la especie elegida. Estamos aquí porque somos el producto de la evolución. Claro, no le quiero quitar importancia al ser humano por eso, no quiero entrar en una especie de pesimismo naturalista, por llamarlo de alguna forma. No es eso. Pero claro, somos conscientes de que lo que nosotros podemos hacer, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, va a estar presente en otras especies de otra manera. Por supuesto. Claro. Es que claro. yo creo que creerse una excepción dentro de la naturaleza por gracia divina
a mí me parece que hoy en día está totalmente injustificado, teniendo en cuenta todo lo que se sabe pues de la naturaleza principalmente, ¿no? Lo cual no quita para que el ser humano deba tampoco autoflagelarse. No hay por qué, no, tampoco. Claro que sus capacidades o sus cualidades no sean vistas ya no como una gracia, sino como una especie de pecado condena, ¿no? Que ojalá fuéramos como otras especies, viviéramos tranquilamente en nuestro entorno, adaptándonos un poquito a las circunstancias y viviendo en equilibrio perfecto con la naturaleza, de lo cual, pues, digamos, nuestro don, por llamarlo así, no lo considero el don porque no ha sido dado por nadie, a mi juicio, claro. Pero lo que somos y lo que hemos sido por vivir, o sea, no sé, estar aquí en el mundo y hacer cosas, sí. Vamos a simplificarlo así, sí. Tampoco podemos considerar que sea una especie de mancha, ¿no? No. De pecado de mancha, no. Que nuestra propia naturaleza nos hace ya no los reyes del mundo, sino al revés, lo peor que ha habido en la historia de la evolución, ¿no? Parece como que tuviéramos que desaparecer nosotros, ¿no? Sí. Tuviéramos que desaparecer para que la naturaleza ya siga su curso natural y siga siendo armoniosa, maravillosa y perfecta. Somos un cáncer en el planeta. No, ni una cosa ni la otra. Ni tanto ni tan calvo. Ni una cosa ni la otra. De hecho, claro, nuestra naturaleza de seres racionales es lo que nos permite darnos cuenta de los pecados que cometemos, ¿no? Por utilizar la palabra que has utilizado tú antes, ¿no? Es lo que nos permite ser conscientes de las cosas que quizá no deberíamos hacer. Lo que yo creo que tenemos, o sea, la responsabilidad que yo creo que tenemos como seres humanos que tienen conciencia de su propia capacidad de pensar y sobre todo de la influencia que pueden tener en el mundo, es precisamente, me repito, ser conscientes del mal que podemos hacer dadas nuestras brutales capacidades de cambiar el entorno e intentar reducirlo dentro de lo posible. Intentar hacer el menor mal posible sin tampoco limitar de forma exagerada pues nuestras posibilidades, ¿no? Nuestras posibilidades de florecimiento en el mundo, ¿no? No sé, te he entendido, pero has dicho reducirlo, pero podrías decir mejorarlo. No, me refiero a reducir la cantidad de mal que tenemos la capacidad de hacer en el mundo. Eso es bueno. ¿Reducirlo o mejorarlo? O sea, no mejorar el mal es reducir el mal, Armando. No mejorar, no digo mejorar el mal, sino que a lo mejor tú estás pensando que a lo mejor hay que reducir, pero a lo mejor no es hacer menos, sino hacerlo mejor. Claro, eso es reducir el mal. Hacer las cosas mejor, sí, es hacerlas cada vez menos mal. Claro, yo voy por la calle y arranco la hoja de un árbol. Sí. Ostras. Pero hay un señor en Brasil que con una máquina se acaba de llevar por delante 1 kilómetro cuadrado de selva. Sí, era necesario. Si tú me convences de que era absolutamente necesario para que las cosas vayan mejor, vale. Pero a lo mejor se puede hacer de otra forma que no sea tan destructiva, ¿no? Yo he visto hace poco, han inventado un papel hecho de mineral. Ajá. O sea, en vez de ser un papel hecho de materia orgánica, de celulosa, de materia vegetal orgánica, es un tipo de papel que funciona como un papel, pero que está hecho de una sustancia mineral, inorgánica. Eso me recuerda una vez que me contaste que en un episodio de Star Trek la tripulación descubría que unos minerales, ¿no? Sí, unas gemas. Tenían conciencia y tal, y que protestaban porque habían ocupado su territorio, les estaban... ¿Te imaginas que de repente empezamos a sacar los productos que necesitamos de los minerales y resulta que esa conciencia cósmica de la que estábamos hablando al principio del episodio está especialmente presente en los minerales? En los minerales. Y estamos produciendo una cantidad inimaginable de sufrimiento en el mundo al sacar las materias primas de los minerales. Es que estaríamos hiriendo a Gaia. Si hacemos eso, estamos hiriendo a Gaia. Sí. Pero vamos más allá. Supongamos que la vibración de determinados cristales, la vibración subatómica, los cristales de cuarzo, ese tipo de vibración, fuera una forma, una especie de código Morse, en el que la madre Gaia se está comunicando con nosotros para transmitirnos el mensaje del tejido cósmico. Imagínate. Imagínate. Y que somos tan limitados que todavía no hemos sido capaces de darnos cuenta de eso. Claro, la cuestión aquí no es que no sea... Vamos a tirarnos a la piscina. La cuestión aquí no es negar taxativamente que sea imposible. La cuestión es que a día de hoy, sin poder demostrarlo, alguien lo crea, lo afirme y actúe de acuerdo con esas ideas. Claro, que algo no sea imposible o que no se pueda negar tajantemente no significa
que sea verdad indiscutiblemente. Pero alguien lo puede creer. Claro, pero que alguien lo crea tampoco es demostración de que sea verdad. Claro, los cristales de cuarzo con su vibración nos transmiten el mensaje del espíritu de la Tierra, Gaia, que conecta con el tejido del tejido cuántico de la conciencia cósmica en la que tenemos que vivir en armonía. Que algo sea imaginable o concebible no lo convierte en cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que he cometido un error porque esto último que acabo de decir lo he dicho con un poquito de sorna. Bueno, un poquito es ser generoso. Es ser generoso. Pero claro, con un poquito de sorna, pero caminó sobre las aguas y al tercer día resucitó. Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Por eso muchas veces se utiliza ese argumento contra la gente que no cree en la divinidad, ¿no? Muchas veces se utiliza el argumento de que no puedes demostrar que no existe. Claro que no puedo demostrar que no existe. Es imposible demostrar que algo no existe. Pero claro, que sea imposible demostrar que algo no existe no es demostración de que exista. El que afirma que algo existe asume la responsabilidad de demostrarlo. La cuestión, fíjate, la pugna entre ciencia y religión tiene la línea que podemos determinar en el método científico. Esta conversación ya la hemos tenido. La línea que podemos determinar en el método científico, etcétera, etcétera, claro, abre una cuestión entre teología, filosofía, ciencia, técnica, discurso, vamos a llamarlo poética, creatividad humana, creación de figuras, arquetipos, símbolos, etcétera, etcétera. Ostras, es que eso tiene es que es muy complejo. Claro, pero... Es que es muy complejo, porque claro, lo de los cristales de cuarzo y lo de al tercer día resucitó, ¿cómo lo enfocamos? Porque a lo mejor tú y yo lo enfocamos de un modo, pero según cómo se enfoque, puede modificar el comportamiento de la sociedad, la ciencia, la tecnología, puede modificar nuestros valores morales, puede modificarlo todo, hasta la ciencia. Mira, al tercer día resucitó es un suceso tan extraordinario que, para que tú puedas esperar que yo me lo crea, las pruebas de que ese suceso realmente sucedió tienen que ser irrefutables, tienen que ser evidentes. Y que yo sepa, no hay pruebas evidentes de que eso sucedió. Bueno, hay gente por ahí que... Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que sí, y gente, pues científicos y gente inteligente. Y con muchos doctorados. Y con doctorados y de todo. Pero, sí. Ostras, a mí me parece que el motivo por el que afirman que hay pruebas concluyentes de que eso fue verdad tiene mucho que ver con un autoengaño o por lo menos con un adoctrinamiento desde muy temprana edad. O no, hay gente que no llega a esas conclusiones fruto de un adoctrinamiento. O sea, de un pozo colocado desde la infancia, que como has crecido con él, forma parte de un núcleo duro al cual no quieres renunciar porque parecería que dejas de ser tú directamente si renuncias a eso, sino que hay personas que ya con cierta edad, ya incluso pasada la madurez, de repente sufren una transformación y empiezan a creer fervientemente en según qué cosas. Sí, es verdad, tienes razón. Habrá gente, sí, que de repente se haga también aficionada fanática de un club de fútbol ya bien entrados en la madurez, pero bueno. Ya, pero la cuestión es que es de tan enorme complejidad, y este tema creo que ya lo hemos tratado alguna vez, que aunque yo tenga mis ideas me resulta muy difícil no reconocer que hay un proceso de ida y venida entre la capacidad creativa humana, su capacidad técnica, su capacidad para construir modelos de comprensión del mundo, que no son netamente lo que llamamos científico, pero que también son, pues, qué es la teología, qué es la filosofía, qué es la literatura, por ejemplo, qué son las obras culturales, arquitectónicas, técnico-científicas, pero que no sé por qué un jarrón no se hace y punto y de repente me da por pintarlo y hago unos dibujitos y a lo mejor otro pues hace otros distintos, pues cosa que hacemos los humanos y de repente pues una cosmogonía de una explicación del origen del mundo, la ciencia tal, la ciencia tal, y eso está tan... La línea quirúrgica de yo soy netamente racionalista, yo soy netamente cientificista y por lo tanto, no digo que tú lo hagas, Marcos, no digo que tú lo hagas, pero esa línea que parece también una cierta forma de supremacismo racionalista. No, es que ahí no vamos a estar de acuerdo, Armando.
¿No vamos de acuerdo? No vamos a estar de acuerdo. O sea, Pero el hecho de que algo... No estoy tan seguro. El hecho de que algo, una idea, una creencia, se pueda considerar prácticamente consustancial a la cultura humana, que creo que en realidad es lo que es, ¿no? Es evidente que la creencia en la divinidad es prácticamente una parte de la cultura humana sin la cual la cultura humana casi no se puede concebir, ¿vale? Sí. Por lo menos históricamente, ¿vale? Que sea una parte consustancial de la cultura humana, no creo yo que justifique la afirmación de que corresponde a una realidad cósmica de divinidad. No, en absoluto, yo tampoco lo creo. Claro. Y me parece que ese paso se da con demasiada ligereza y con demasiada alegría. Y creo que también hay que reconocer, que no hay simetría entre la afirmación de que algo existe y la afirmación, claro, es que la afirmación de que algo no existe no es racional, porque es imposible demostrar que algo no existe. No existe. Porque si yo te digo, Dios no existe, tú me puedes decir, ¿cómo sabes que no existe en la galaxia tal que está a 20.000 millones de años luz? Claro, yo no te puedo decir que lo sé. Por eso yo no puedo afirmar que algo no existe, no puedo afirmar que Dios no existe. Ningún ateo con 2 dedos de frente, ningún ateo que de verdad piense, afirma tajantemente que Dios no existe. Pero sí se puede decir que no se cree que Dios exista porque no se tienen pruebas de que Dios exista. Pruebas concluyentes. Que algo existe o que algo exista sí se puede demostrar. La existencia de algo sí tiene que poder demostrarse. Y si yo afirmo tajantemente que algo existe, tengo que poder aportar pruebas irrefutables de que lo que digo es cierto, de que esa cosa existe. Sí. Tú no puedes decirme algo existe, pero es imposible encontrar pruebas de que exista. Si es imposible encontrar pruebas de que exista, no se puede afirmar tajantemente que exista. No se puede. Se puede decir, bueno, creo que hay la posibilidad de que exista, a mí me gustaría que existiese, tengo indicios de que existe, pero no estoy totalmente seguro. Claro, yo todo eso lo acepto. Evidentemente. Eso también lo puedo decir yo. Yo puedo decir, sí, admito la posibilidad de que Dios exista. Lo que no admito es la afirmación tajante de que existe sin ninguna duda. Claro. Yo tampoco puedo afirmar, o sea, en ningún momento voy a decir yo tajantemente Dios no existe. Yo puedo decir que no creo que exista porque no tengo pruebas concluyentes. Estoy pensando ahora, Marcos, en un chico que tiene un podcast, era ateo, y a mí me despertó la curiosidad porque siendo ateo se hace cristiano católico leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás, que le demuestra filosóficamente, descubre que la racionalidad de la Suma Teológica de Santo Tomás demuestra la existencia racional de Dios, por lo tanto se tiene que convertir y se hace cristiano y católico. Bueno, vale, hay mucha gente también que refuta las demostraciones de Santo Tomás. Quiero decir, no son categóricamente irrefutables, es posible. Es posible refutar. No. Claro, entonces, claro, que ese chico se haya hecho creyente y católico a través de esas demostraciones de Santo Tomás tampoco es prueba de nada. No. Es prueba de que uno puede cambiar de opinión basándose en los motivos que sean, pero... Es una anécdota, es curioso. Sí. Pero claro, curioso, es que vaya... Bueno, le ha convencido, vale. Le ha convencido, sí. A mí me ha pasado muchísimas veces en la vida, como supongo que a cualquier persona que tenga un poquito de flexibilidad intelectual, ¿no? Me ha pasado muchas veces estar convencido de algo, estar totalmente seguro de algo y que alguien me convenciese de que estaba equivocado, pues a través de argumentos contundentes, de argumentos convincentes. Claro, eso puede pasar. Si a este hombre lo han convencido esas demostraciones de Santo Tomás, pues bueno. Pues se ha convencido y ha dicho, pues adelante. Adelante, vale, está bien. Como no puedo negar lo que para mí es una evidencia filosófica que me lleva a una comprensión teológica, pues tengo que asumirla y aceptarla, y la asumo y punto. Uno tiene que ser sincero consigo mismo. Así ha sido. Claro, si tú en tu vida llevas por delante la convicción de que cuando un argumento sea lo bastante convincente, valga la redundancia, cambiarás de opinión si hace falta, ¿no? Pues claro, en el momento en el que encuentres un argumento convincente para ti, lo lógico es que cambies de opinión. Claro.
eres consecuente con tu forma de pensar. Sí, es que esta reflexión, claro, ya la hemos tenido acerca de si lo trascendente es inherente a cómo está construida la mente del cerebro de nuestra especie. Es decir, si lo trascendente es algo producto de la cultura o cierta idea de lo trascendente es innata. Es innata porque es nuestra mente, que es creativa, de forma innata, es algo que se puede dar en diferentes lugares de la historia, que se ha dado en diferentes lugares, en diferentes grupos, tenderá siempre a construir de forma, vamos a llamarlo así, poética, ¿vale? Va a crear una poética de la realidad. Y esa poética de la realidad es lo que llamamos religión, sí, ¿no? Sí. Y es algo innato a la especie porque como necesita dotar de significado al mundo para poder manejarse en el mundo, de una forma o de otra, como sea, pero va a construir una poética no de la realidad, sino una poética sobre la realidad, para manejarse en ella. Claro, pero sigue siendo una característica humana que no demuestra nada sobre la naturaleza de la divinidad. Claro. Solo demuestra algo, suponiendo que eso sea verdad, que esa ansia de divinidad o que esa capacidad de poetizar la realidad y darle un significado trascendente sea algo innato, suponiendo que sea algo innato, suponiendo que eso sea así, lo único que demuestra es que el ser humano tiene esa característica. Sí. No es demostración de que esa característica claro. la haya puesto ahí la divinidad para tener, no. para tener algo no. con lo que satisfacerse o algo que la admire, como para tener un fan. Voy a crear un fan, introduciendo en la mente de esta especie, ¿no? Introduciendo esta característica innata que la va a obligar a pensar en mí y a imaginar que existo, a reconocerme y a adorarme. Identificarme, describirme y adorarme. Eso es. Claro, y volvemos al comienzo del capítulo. Puede que sea una conciencia o puede que exista el tejido cósmico y entonces nuestra mente evoluciona de una forma tal que es capaz de conectar con el tejido cósmico que ¡Ay, qué berenjenal! Marcos, 1 hora y 18 minutos. Cerramos el círculo. Punto. Me va a petar. Punto final. Hemos cerrado el círculo. Sí, hasta aquí llegamos hoy. Sin comerlo ni beberlo, sin tema preestablecido, guión contenido alguno, hemos conseguido hacer una Kubricklada. O sea, como Stanley Kubrick, hemos hecho la película circular. Hemos cerrado el círculo. Eso. Claro, porque desde ese punto entroncamos con el tejido cósmico y la conciencia cósmica. Claro. O sea, todo vuelve a lo mismo. Claro. De ahí sale y ahí vuelve. Si es consciente o inconsciente, si se conoce a sí mismo o no se conoce, etcétera, etcétera. Sí, podríamos reiniciar esta conversación eternamente en un círculo sin final. O ingresar en un monasterio. El eterno retorno del café con helado. El eterno retorno, o como digo, ingresar en un monasterio para decir, mira, mi vida entera dedicada a esto, aunque no salga del bucle, pero es que entera, sí. Entera en un monasterio ya, mezclando estudio, reflexión, meditación y oración con trabajo, ora et labora. Mi vida ya no tiene sentido si no la dedico plenamente a partir de ahora al estudio de esta... Del gran enigma. Del gran enigma de la conciencia cósmica. De la conciencia cósmica, llámese Dios, llámese lo que sea. Bueno, Marcos. Bueno. Que no me pete el programa, no, Dios mío. No, vamos a parar antes de que te pete. Sí. Venga. Bueno, venga, hasta otra. Hasta otra. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Stop.